¿Te he hecho venir desde muy lejos? No. No, no, que va. ¿Vives cerquita de aquí? Vengo muy a menudo, además, aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo muchos amigos, porque trabajo aquí, porque tengo además un piso aquí comprado en esta localidad, en Muriedas, y porque toda mi vida, a través de un amigo que trabajaba aquí en el banco, vine aquí asiduamente y Y tengo tienes muchos relación. amigos. ¿Cómo es la vida de un entrenador de fútbol cuando no entrena? ¿Qué haces? Uf, muchísimas cosas. ¿Ahora qué estarías haciendo Muchi- si yo no te hubiera invitado? Bueno, ahora mismo estoy de capataz de obra. Estoy en casa haciendo unas obras y estoy pendiente de cómo van y estoy aprendiendo muchos oficios y estoy muy, muy, muy Pero presionando a entretenido. los que te están haciendo la obra. No sé presionar, no. No. Les ayudo en las cosas que puedo, pero sobre todo me fijo mucho en las cosas que hacen y cómo lo hacen, que es muy curioso. Porque si tú no hubieras sido futbolista, ¿qué hubieras sido? Pues seguramente estaría trabajando donde empecé a trabajar antes de firmar mi primer contrato profesional, que fue en la oficina que gestiona un poco el tema de las farmacias, que es el Colegio Oficial de Farmacéutico. Mi padre trabajó 50 años en una farmacia, su jefe era el tesorero y como no quería estudiar, pues me metió allí a trabajar y empecé de botones a hacer recaos, a hacer cosas, ¿no? Mientras Y, jugabas a fútbol en la calle con tus amigos y eso. claro, mientras jugaba al fútbol en la calle y mientras jugaba al fútbol, sobre todo el mejor recuerdo que tengo en el patio donde yo vivía, que en Los Santos Mártires, en una localidad, un barrio pequeño que estaba en Santander, y ahí pues, me pasaba las horas jugando, ¿no? Allí tenía a los vecinos mortificados pegando el balón contra la pared todo el día y allí Es verdad, disfruté. eso que me han dicho que escribías las crónicas de tus propios partidos en una Olivetti. Sí, es cierto, porque llegaba a trabajar el lunes por la mañana después de jugar y siempre me ponía allí cuando tenía tiempo a redactar lo que había sucedido en el partido del día anterior. Te puntuabas bien tú. Era ¿O muy, eras crítico contigo sí, mismo? sí, era mucho más, era muy crítico conmigo mismo, ¿Sí? mucho, sí, sí. Y de hecho, ahí están las crónicas, las que las guardo, las mantengo como una joya. Y sí, sí, hoy no jugué bien, hoy fallé dos pases, hoy erré un gol que tenía claro, en fin, no, era muy, Y muy. con esto de escribir las crónicas de tus propios partidos, ¿nunca pensaste dedicarte al periodismo deportivo a lo mejor? Bueno, he colaborado en muchas ocasiones con El País, con diferentes medios. Ahora me han ofrecido también colaborar, pero ahora mismo no tengo la mente ya pensando en el fútbol, sobre todo ahora pensando en la Eurocopa, porque no iba a ver todos los partidos y estoy un poco ahora más Porque cuando desconectado. uno se mete en el mundo del fútbol, son casi las 24 horas del día. Sí, efectivamente, ¿no? Cuando eres jugador, no. Cuando eres jugador, termina el entrenamiento, te vas para casa y sí, es verdad que hay algún partido importante. Cuando juegas muchos, pues siempre estás un poco más pendiente, pero lo normal es que se convierta en hábito y no. Pero cuando eres entrenador, todo cambia, ya, ya no Mira, tiene nada que ver, ¿eh? nos contaba Ernesto Valverde hace unas semanas, yo creo que 3 o 4 semanas que estuvo con nosotros, que eres muy obsesivo, tú debes conocer a Ernesto, supongo, Sí, sí. que es muy obsesivo y un día estaba obsesionado con una alineación, con una banda, que no sabía qué hacer con una banda y se levantó para llevar a los niños al cole, se montó en el coche pensando en la banda y cuando llegó al coche se había dado cuenta que se había dejado a los niños en casa. ¿Te podría llegar a pasar algo así? Pues es ¿Es obsesivo? posible, ¿eh? ¿Sí? Es posible, sí. Lo que sí me pasa muchas veces es que además en casa me lo reclaman muchas veces, ¿no? Que me abstraigo totalmente de todo lo que suena alrededor y estoy con mis pensamientos. Y normalmente, bueno, ahora que no entreno, menos, pero cuando estaba entrenando, pues llegas a casa, pero no estás. Estás pensando pues, en este Claro, en tipo la de banda, cosas, en ¿no? la En la banda. banda o en la defensa o en lo que ¿Y sea, ¿no? cómo pasa uno de jugar en el patio ese mortificando a los vecinos? ¿Cómo pasa uno a ser profesional? Pues, pues casi sin pensarlo, porque fue un día que me dijeron que tenía que dejar de trabajar. A mi padre no le entusiasmó mucho, porque ya tenía un trabajo fijo, ya me había colocado Esto del casi fútbol para no le toda la acababa vida. de comer. Era otra No, mi época. padre, claro, Era otra claro, época. claro, claro. Y tuvo que ir un tío mío a convencerle de que dejara el trabajo porque no estaba dispuesto, aunque el contrato ya reflejaba unas cantidades que ya iba a ganar más que él. Y el hombre, pero no quería, decía, esto no es seguro, esto son 2 años nada más, ¿qué pasa si te lesionas? ¿Qué pasa si...?
al final le pudimos convencer y dijeron que un tío mío que era el que más influencia tenía sobre mí, sobre el fútbol, sobre todo, que después de ese contrato vendrían algunos más, ¿no? Pero qué diferente, te decía que es otra época, porque qué diferente la presión ahora mismo que muchos padres someten a sus hijos porque quieren que lleguen, o sea, lo que quisieran es que les llegara un contrato como a ti, ¿no? Qué diferente entonces, ¿no? Sí, la realidad es que ahora la frustración ya no es de los niños, es de los propios padres, exacto, ¿no? Exacto. Y los hijos, tristemente, se frustran también porque no pueden satisfacer las pretensiones de sus padres, ¿no? Claro. Y este es un problema serio, ¿no? Que lo percibes en muchos sitios, y cuando vas a ver partidos de niños ¿no? Sí. Y cuando te hablan, te vienen padres a hablarte y a decirte, mi hijo es muy bueno y tú crees que... Y yo le digo, déjale que disfrute, que de momento ya va bien, ¿no? ¿Y tu padre luego, cuando ya triunfaste, qué te dijo? Bueno, mi padre siempre vio las cosas desde una perspectiva muy, muy calmada, muy normal, ¿no? Él había pasado mal y realmente él estaba satisfecho, pero siempre estaba con el temor de cuál sería el futuro de su hijo, porque el fútbol evidentemente no puedes alargarlo toda la vida. Hay un momento que lo tienes que dejar y luego es cuando empieza la vida de verdad, que el fútbol pues es bueno para un momento de tu vida, pero luego quedan muchos años por vivir y hay que estar preparado también para ella. ¿Y el siguiente paso de jugador a entrenador, cómo se gesta? Pues yo no lo tenía muy claro, porque ya sabía de las dificultades. Yo además había sido un jugador no muy cómodo para los entrenadores y realmente no tenía muy claro, porque creo que es una profesión tremendamente complicada y difícil, ¿no? Si pretendes hacer las cosas bien. Y me surgió casi puntualmente, porque así saqué todos los cursos, pero no empecé a entrenar después. Yo, de hecho, empecé a entrenar en el Racing y no había entrenado ni a un cadete. Y me dieron una oportunidad, me tuvieron que convencer para entrenar en una situación complicadísima del Racing, que había bajado a segunda división y iba muy mal, ya estaba en descenso, y me pidieron por favor que les echara una mano, y yo ya llevaba 5 o 6 años que había dejado el fútbol, estaba jugando al fútbol playa con la selección. Y bueno, por el Racing, al que le debía tanto y al que le debo tanto, pues siempre uno está dispuesto a echar una mano. Y empecé a entrenar y bueno, ese año conseguimos ascender incluso en mi primer año, y ahí es cuando cambié un poco y dije, bueno, pues... A lo mejor algo sé de esto. Bueno... La realidad es que hay mucha gente que sabe mucho de fútbol y que a veces son las circunstancias, ¿no? Y los jugadores que tengas en un momento determinado, la situación del club, ¿no? Hay muchas cosas que rodean el fútbol que no le hacen a uno mejor o peor, sino que son las que verdaderamente influyen, ¿no? ¿Cuánto te influyó a ti como jugador y como entrenador también la figura de Johan Cruyff? A mí mucho, porque fue el que me hizo ver lo que yo tenía metido en la cabeza, pero no sabía expresarlo. Y cuando empecé a ver cómo jugaba aquel equipo, empecé a entender muchas cosas. Y fue cuando realmente me empecé a preocupar por mejorar los conceptos que yo tenía, ¿no? Y cambiar algunos otros. Porque siempre hay alguien que te abre el camino, que te dice, porque tú es algo que sientes, lo llevas dentro, pero no lo sabes expresar, y cuando te pones delante de los futbolistas, y es verdad que tú esa sintonía sí la tienes, pero a veces no sabes expresarla. Una cosa es entender algunas cosas y luego ponerte delante de 20 jugadores o 25 y decirles que tienen que hacer esto, coordinarlos para que todo se sincronice y se coordine bien para que salga lo que tú quieres que salga en el campo, ¿no? ¿Y han cambiado también los vestuarios? Yo te preguntaba antes por lo de los padres y los hijos, pero también era más fácil gestionar los vestuarios hace un tiempo que gestionar los vestuarios ahora. Indiscutiblemente. ¿Es una de las peores labores para un entrenador? Es bastante complicada, ¿no? Aunque la inmensa mayoría de los futbolistas que te encuentras dentro, yo creo que se tiene una percepción equivocada de ellos, ¿no? La inmensa mayoría de ellos son chavales extraordinarios, son buenos chavales, son chavales receptivos, chavales que están dispuestos a trabajar, a sacrificarse, a dejar muchísimas cosas que a esa edad es difícil de dejar. Y son chavales que
que desde luego estás encantado de poder trabajar con ellos porque son receptivos, porque te escuchan cuando les estás hablando, ¿no? Pero también hay otros que son complicados, ¿no? Porque al final la sociedad y la situación realmente les cambia, ¿no? Totalmente. Y les hace vivir una situación irreal que es difícil de llevar, no es fácil. Todos recordamos también tu paso por el Betis, tu paso por el Barça. Cuando uno ficha por un club, cuando ya es un club grande, y puedo considerar ya el Betis también un club grande, uno piensa en cómo saldrá el día que salga. O sea, tú cuando fichas piensas, ¿cómo será el final de esto? Yo siempre pienso cuando llego a un sitio que me voy a quedar toda la vida. Es la única manera que tengo, incluso en esta profesión, de pensar a largo plazo. Soy perfectamente consciente de que vives de los resultados, de que si no ganas vas a durar 3 partidos, dependes del resultado prácticamente del próximo domingo, ¿no? Eso es difícil de llevar porque no te permite trabajar a largo plazo, ¿no? Pero ya tengo esa capacidad para poder pensar, ya lo hice en Lugo, sobre todo cuando ya entré en un club bastante serio, que me encantó, que estuve muy bien allí, y ahí ya me quedé 6 años y no firmé ni el contrato. Todos los años yo recibía ofertas para marcharme a otro sitio y me quedé allí porque la filosofía del club, todo estaba totalmente identificada con mi manera de ver las cosas, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, pues estuve muy bien en el trabajo diario, con la gente, incluso tengo una relación extraordinaria con el presidente, con el vicepresidente, hablamos, les he felicitado por han conseguido entrar en Europa otra vez, y pasé 2 años allí maravillosos. Es verdad que en los últimos meses hay un grupo de aficionados que no me tragan, que no son capaces de ver nada positivo y me tengo que ir al final, ¿no? Pero y en Barcelona, pues bueno, digamos que ha coincidido en una etapa muy complicada para el club y que se han sucedido una serie de cosas que es verdad que tengo mi porcentaje de culpa seguramente como entrenador. Pero no toda. Pero no toda, efectivamente. Y la mía, yo ya he pagado el luto que tenía que pagar. Y en este luto entra el arrepentirse. Yo recuerdo que en entrevistas que te habían hecho cuando recibiste la oferta del Barça, que contaste que estabas con las vacas, estabas donde estaba mi compañera Naufle hace un ratito, sí, en un prado. Estaba hablando de ellas. ¿Te arrepientes en algún momento de haber tomado la decisión, alguna de las decisiones que has tomado? ¿Visto cómo ha terminado? Desde luego, firmar por el Barcelona no, evidentemente, porque eso es una aspiración para mí que fue realmente increíble, fue un sueño, ¿no? Pero sí que estando allí me encontré con un montón de cosas que realmente me sorprendieron. Me sorprendieron porque fueron situaciones muy, muy complicadas que no pude resolver o que, en fin, tenía que haber tomado otras decisiones, visto desde el tiempo, ¿no? Pero ahora ya no hay vuelta atrás, ¿no? Tú antes hablabas de la última etapa en el Betis con un grupo de aficionados, pero también cuánto contamina, te lo pregunto a ti, yo lo afirmo, cuánto contamina también todo el entorno mediático de los clubs, el ruido que se hace en torno a lo que pasa a la gente, al partido del domingo pasado. Nada, esto es lo que realmente a mí no me gusta del fútbol. Yo sigo disfrutando del juego como cuando jugaba en el patio de mi barrio. O sea, yo me encanta jugar al fútbol, estoy cuando puedo, y de hecho me mantengo en forma. Se te nota, exacto, iba a decir, se te nota, estás en forma. Solamente por disfrutar de poder jugar al fútbol. Y tengo un pequeño campito incluso en casa, que me reúno con los amigos, ahora no puedo por la pandemia, pero estoy deseando que esto pase para reunir allí a 8 o 10 amigos y jugar allí, porque eso es lo que realmente siento. Me encanta estar con los futbolistas, me encanta el trabajo diario, entrenar, pero ir a una rueda de prensa en Sevilla, por ejemplo, pues es duro. Es complicado. Es muy duro. Yo espero que no haya sido duro hablar conmigo hoy. Va, para mí, yo sabía que me gustaría conocerte, que me entendería contigo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para Quique Setién. Muchísimas gracias.